una firme lealtad a Cristo. Así hemos titulado el sermón de la mañana de hoy, que está basado en la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos del 32 al 39. Dice así la Escritura: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Vamos a orar. Padre, Rey nuestro, absoluto Señor de la gloria, nosotros estamos ante ti, Padre amado, para pedir tu bendición para la palabra que va a ser predicada en esta mañana. Nosotros rogamos, oh Dios, que esta predicación esté apegada totalmente a la verdad y que sea inspirada, oh Dios, por el Espíritu Santo y llegue con poder a nuestros corazones, Padre amado, y haga el trabajo de generar frutos en el corazón nuestro para tu gloria. Ayúdanos, Dios, para que no vuelva vacía y para que sea tu palabra la que descienda con poder a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Una firme lealtad a Cristo. Estamos viviendo un tiempo convulso en Cuba en este momento. Se está generando, está produciéndose por las instituciones gubernamentales un nuevo código de familia, o un código de familia, no sé si decir nuevo o comienzo de un código de familia. Nos están echando a pelear. Esta frase no la voy a desarrollar ahora, sino en la conclusión del sermón. Pero desde ahora la estoy diciendo, nos están echando a pelear. El nuevo código de familia impulsado por el gobierno cubano está causando un revuelo tremendo en la comunidad cristiana en estas últimas semanas. Nuevamente, como cuando la Constitución hace 2 años, cristianos y homosexuales se ven enfrentados en un asunto de lucha por derechos. El código no ha salido, pero ya todo el mundo sabe lo que trae. Y ya se están bajando orientaciones de todo tipo como si estuviera aprobado, cuando aún ni conocemos oficialmente lo que están redactando. Pero eso es Cuba, hermano. Eso es lo loco de este país. No se ha aprobado, todavía no sabemos ni qué se está redactando, pero ya están bajando orientaciones, ya todo el mundo sabe lo que trae. Natural y justificadamente los cristianos, las iglesias, las convenciones y cuanta institución cristiana existe en Cuba hará sus declaraciones. Muchas de ellas serán declaraciones de forma formales, otras serán hechas por pastores desde el púlpito, y esas declaraciones y esos sermones los harán saber al pueblo de Cuba de la forma en que puedan, de la forma en que lo logren por los medios de comunicación que estén a su alcance. Es también nuestro derecho, el derecho de la iglesia y los cristianos a defenderse y tratar de influir desde la perspectiva que hemos recibido de parte de Dios para que este código no sea aprobado. Bueno, no es sorpresa, los cristianos estamos en el campo de batalla desde la fundación del mundo. Las buenas obras de Dios son rechazadas por el mundo, hermano. Ya lo dice la Biblia cuando dice que los cristianos, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, pero todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Será contrario este código de familia a la ética y a la moral cristiana? ¿Será aprobado? ¿Se enseñará en las escuelas públicas que tiene el monopolio de la enseñanza en nuestro país?
¿Se permitirá la adopción de niños por parejas homosexuales en Cuba? Todo parece creer que sí, lamentablemente para muchos, incluso para nosotros. Y es que este código de familia viene como una bula papal, un documento con categoría de indiscutible, aunque se vaya a discutir, un documento con categoría de divino, aunque esté en contra de la verdad de Dios, un documento con categoría de si te opones a él, eres un mercenario del imperio, aunque los que se opongan agrupen a los ciudadanos con más valores éticos y morales de la nación cubana, no importa. Hoy este código de familia suma otra violación del derecho sobre la gente pacífica y callada de esta nación. Hasta hoy muchos de ellos, horrorizados de las cosas que pasan diariamente en nuestra Cuba, se encerraron dentro de sus casas sin encender el televisor y se encontraron con la belleza de su familia, la buena educación de sus hijos, el sentido de vida que se les niega cuando salen a la calle a enfrentarse al adoctrinamiento continuo, a la escasez, a tantas luchas. Estos son los que sacarán la cabeza ahora para morir en la pira si es necesario, con tal de salvar a sus hijos de la barbarie inmoral que se avecina. Estos que se refugiaron en sus hogares ahora ven que sus hogares son invadidos nuevamente. Como cuando fueron llevados nuestros hijos a las escuelas, al campo, escuelas de estudio en el campo, obligados a veces desde los 11 años en otros tiempos. Los cristianos contenderán ardientemente por la fe una vez dada a los santos. ¿Cómo lo harán? Bueno, dice la palabra en Oseas 1:7, los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla. Dice Zacarías 4:7, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No lo haremos con violencia, lo haremos desde la palabra, como luchadores pacíficos y amantes de la nación que somos. Dice este pasaje aquí acerca de estos cristianos de aquel tiempo, en el versículo 32 al 34, dice, porque traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, después de haber conocido al Señor Jesucristo, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hecho espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque hasta de los presos que por causa de esta fe los compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo, sabiendo que tenéis vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Mis hermanos, porque hemos elegido la vida cristiana, entonces escoge ser fiel a Jesús en medio de las grandes pruebas. Esa es la proposición que traigo para la iglesia en este tiempo. Nosotros hemos elegido la vida cristiana, la hemos elegido. Entonces escoge ser fiel a Jesús en medio de las grandes pruebas. Para seguir siendo fieles a Jesús se necesita confianza, paciencia y vivir por la fe. Eso dice este pasaje y lo vamos a ver. Dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Para seguir siendo fieles se necesita confianza, mis hermanos, confianza. Dice el Real Diccionario de la Lengua Española, el Diccionario de la Real Academia, confianza es esperanza firme que se tiene de alguien o algo, ánimo, aliento, vigor para obrar. Dice F.B. Meyer, parafraseando este pasaje, no perdáis la cosecha de vuestras lágrimas. Después de haber soportado tanto como cristianos, de haber luchado de tantos lugares, no perdamos la confianza, no perdamos el fruto, la cosecha de nuestras lágrimas. Aunque nosotros continuamente oímos de Abraham, que fue padre de la fe, y no lo voy a negar, Abraham también puede ser llamado el padre de la confianza. Como la gran confianza que lo llevó a llevar a su hijo a la cima del monte Moriah. Eso es confianza. Varios héroes de la fe en la Biblia, varios héroes de la confianza. Noé, que confió en el Señor, que le había dicho, voy a mandar un diluvio, haz un arca y te salvaré. Él confió plenamente en que Dios lo salvaría de una catástrofe mundial. Tenemos que confiar en este tiempo que Dios nos salva,
confianza necesitamos ahora para creer que Dios sigue siendo el rey y está por encima de todo gobernante de este mundo. Que nosotros habitamos en la palma de la mano de Dios y Él protege a sus hijos de cualquier lobo rapaz, cualquier código que haya a su alrededor. Que Él protege a nuestros hijos también. Dice la Biblia que tiene grande galardón la confianza. Tiene grande galardón. Hay galardón en la confianza. Recuerda que la Biblia dice que Dios es galardonador de los que le buscan. O sea que premia, que recompensa a los que confían en Él. En la época medieval, la tiranía católica de los papas, con sus bulas y chantajes políticos, nunca religiosos, sino políticos, planeó la aniquilación de todo cristiano que fuera fiel a la verdad de la Biblia y que no aceptaba su absoluta autoridad sobre cada ser humano bajo su dominio. Era la época de los papas de manga ancha, que se vendían a cualquier precio, con moral de prostituta y autoridad de chantaje. Eso eran los papas de aquel tiempo. Pero que no permitían esos papas que nadie cuestionara su absoluta autoridad, nadie. La época en que tantos años de dominio, de tal tiranía, había llevado al mundo a un punto de pobreza y oscuridad y muerte, el más terrible de todos los tiempos, la época medieval. El mundo tocó fondo en ese tiempo. Para este fin de mantener esa absoluta autoridad, recurrieron a todo tipo de bula y chantaje político para aniquilar a todo el que se opusiera a ellos. Así que inventaron algo terrible que se llamó la Inquisición. Tal vez el sistema de tortura y muerte más cruel de la historia fue la Inquisición. Todavía se está descubriendo cómo era de terrible esta institución. Pero el efecto de la Inquisición fue al revés de los planes. Porque los católicos y los papas ignoraron el poder y los planes de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios nunca perdieron su confianza en el Señor. Y por aquello también, hermano, de que la gente funciona mejor con la verdad y el amor que con la mentira y las amenazas. En lugar de eliminar a los cristianos que en ese momento eran hombres aislados traduciendo la Biblia o pequeños grupos de campesinos reunidos en la noche, en lugar de eliminarlos surgió algo grande, la Reforma Protestante. Este movimiento religioso que cambió la historia de la iglesia y la historia del mundo y por la que el mundo hoy ha progresado. Porque siempre habrá, hermano, sin importar cuántos tiranos y cuántos bulas y cuántas inquisiciones existan, siempre habrá un Martín Lutero que levantará su voz y entregará su vida, aunque se dirijan contra mí tantos demonios como tejas hay en los tejados, dijo Martín Lutero. Siempre también habrá un Federico el Sabio. Federico de Sajonia, Federico III de Sajonia, Federico el Sabio, siempre habrá uno. Este es un gobernante descontento que espera por un Lutero para mostrar su verdadera naturaleza. Federico de Sajonia se sometió al Papa siempre, pero por dentro él estaba rebelde. Y cuando Lutero salió, Federico lo protegió, lo ayudó, lo raptó y lo protegió en un castillo, lo apoyó para lograr que Alemania se independizara del poder tiránico de los papas. No nos asustemos, hermano. ¿O acaso hemos olvidado que la maldad, dice la Biblia, se multiplicará? Tú solo no dejes de confiar para que no seas tú de esos muchos que dice la Biblia que se le enfriará el amor por haberse multiplicado la maldad. Que no se enfríe tu amor. Ten confianza en el Señor. Hermano, porque hemos elegido la vida cristiana, entonces escoge ser fiel a Jesús en medio de las grandes pruebas. Para esto necesitas también paciencia. Paciencia. Porque es necesaria la paciencia, dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Paciencia, hermano, paciencia. El que ha de venir, dice, vendrá y no tardará. ¿Saben? Y esto de que vendrá no es solo segunda venida, aunque el contexto habla de segunda venida y de mejor herencia en los cielos. Pero no se refiere solamente a eso, porque nosotros sabemos que también Dios es un Dios que está viniendo en auxilio de su pueblo continuamente. En auxilio de su pueblo maltratado por su fe y por su estilo de vida. Un estilo de vida cristiano, sí,
Porque el versículo dice, habiendo hecho la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios viviendo en el código moral de Dios. Un estilo de vida según su santidad. Para vida abundante, hermano, cuesta. Un estilo de vida así cuesta. Cuesta porque el mundo no soporta ver la vida santa de los hijos de Dios. Eso está en la naturaleza del pecado, hermano. Cuando un verdadero cristiano ve a un ser humano viviendo en la depravación moral, en la inmoralidad de cualquier tipo, ese cristiano siente dolor, siente sufrimiento por la condenación que esa persona está acarreándose. Si ese cristiano es verdadero, si ese cristiano ama a Dios verdaderamente, siente compasión por esta persona, siente con el corazón de Dios. Siente misericordia por el ser humano perdido, le predica la verdad, lo ayuda en todo lo necesario para que cambie su vida y para que obtenga la paz y la felicidad abundante que viene de parte de Dios. Por el contrario, cuando un ser humano que está en el pecado, si es impío y depravado, ve a un cristiano vivir con principios morales y éticos, piensa, ese es un mentiroso, no se puede vivir así, ese está ocultando, es una falsa moralidad. Eso piensa la persona depravada de los cristianos. Lo menosprecia al cristiano, lo acusa de falsa moral y lo condena. Cuando sufras esto, ser condenado por el mundo, ten paciencia. Porque muchos que lucharon contra la iglesia terminan después convertidos al Señor. Y otros, Dios hará su juicio. Nos es necesaria la paciencia, hermano. Porque los que planean contra Dios no irán muy lejos, dice la Escritura. Siempre van de derrota en derrota, aunque proclamen incluso lo contrario para engañar a los tontos y silenciar a los sabios. Ahora, aclaro que tener paciencia no es cruzarse de brazos. Escuchen bien, tener paciencia no es cruzarse de brazos. Paciencia no es en ninguna de sus formas incompetencia, vagancia, ser moroso. Paciencia es otra cosa. Paciencia es saber los tiempos, conocer el momento, no dejarse llevar por las circunstancias, sino por la sabiduría de Dios. Es dejar a Dios obrar su parte y esperar la nuestra en su justo momento. Mahatma Gandhi, un experto en grandes victorias imposibles y de lucha pacífica con paciencia, él dijo: perder la paciencia es perder la batalla. Paciencia, paciencia, pueblo de Dios. Paciencia, sigue siendo fiel, porque Dios sigue siendo rey. Y usa el tiempo a su favor como un gran juez que no absuelve a engañadores ni a los asesinos de la libertad y de la moral. Estos serán juzgados por la historia. Y la iglesia según su promesa, permanecerá. Permanecerá, mis queridos hermanos. El pastor Reinaldo Sánchez, que ha sido un maestro para mi vida, me decía siempre: uno de los mejores aliados que he tenido en mi ministerio pastoral es el tiempo y la paciencia. A veces hay que dar tiempo para que salgan todas las cosas a la luz. Hermanos, porque hemos elegido la vida cristiana, entonces coge ser fiel a Dios en medio de las grandes pruebas. Para seguir siendo fieles se necesita vivir por la fe. Ya hablamos de confianza, paciencia, pero también hay que vivir por la fe. Dice el versículo 38, mas el justo vivirá por la fe. Esta frase se repite en la Biblia, hermano, en Habacuc, en Romanos. Y si retrocediere, no agradará mi alma. Hermanos, la fe cristiana, dice Roque Barcia, no es otra cosa. Roque Barcia escribió este magnífico libro, Sinónimos Castellanos. A mí me encanta, lo estoy usando hace más de 20 o 30 años y ha cambiado mi vida en muchas cosas. Él dice: la fe cristiana no es otra cosa que la creencia natural convertida en creencia revelada. El sentimiento de la humanidad convertido en sentimiento de Dios. La fe cristiana. Porque hay fe natural. La gente cree por naturaleza que hay un Dios. Y por naturaleza sabe que está mal y que está bien, porque está escrito en el corazón de Él por Dios, que lo escribió en la tabla de nuestros corazones, según Romanos 2. Pero también está la fe revelada.
la palabra de Dios, la venida de Jesucristo, que nos ha dicho cómo es el código de familia, cómo es el código de conducta de un ser humano. Que no hay que establecer uno nuevo porque ya está dicho. Y el que ha sido dicho es el que trae frutos de verdad buenos para una familia, para una sociedad, para una iglesia, para el mundo, hermano, para el mundo. En medio de tanta pudredumbre, hoy hay que vivir por fe. Pero dice allí, sin retroceder, porque el que retrocediere, dice allí, no agrada a mi alma. Vivir por fe no es meter la cabeza debajo de la almohada como los cobardes, hermano. Nah. Vivir por fe es otra cosa. Dice 2 Corintios 5:7, dice así, porque por fe andamos, no por vista. Dice, andamos, avanzamos, caminamos, mientras obramos sabiamente, mientras batallamos, confiamos por fe. Vivir por la fe es la invitación de Dios a una vida cristiana apegada y confiada en Él, pero que avanza, que camina. Fe es mirar a Dios sentado en el trono, dueño y Señor, pero caminando mientras lo vemos. Fe es certeza de la sabiduría de Dios sobre los tiempos. Fe es convicción en lo que Dios es y hace para nuestro bien, no de lo que el mundo pretende establecer, hermano. Así que al hablar de fe, no olvidemos que en la Biblia fe está asociada a estas dos palabras. Andamos y no retrocedemos. Por fe se anda y por fe no se retrocede. El que retrocede sin fe, aun siendo justo, dice, no agradará a mi alma, dice Dios. El que avanza por la fe agrada a Dios, porque también dice Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que el que tiene fe agrada a Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por fe hacemos nuestras declaraciones oponiéndonos a que la depravación sea institucionalizada en esta nación. Nación que amamos, en la que vivimos y vivirán nuestros hijos y nietos. Nación que le deseamos lo mejor. Esto sin querer estorbar la vida de cada cual. Cada cual tiene derecho a tener la vida que entienda de acuerdo a las leyes y sin agravar o dañar a una tercera persona. Hermano, si una persona quiere ser alcohólico, yo estoy en contra de la borrachera, no quiero eso en mi familia, pero si alguien decide ser alcohólico para sí mismo, que lo sea. Pero no aprobaré nunca una ley que permita que en la escuela a los niños se les enseñe cuál es el mejor tipo de ron, o que ellos pueden ser bebedores si lo eligen, y que, mira, si quieres ser clase de ética alcohólica. Vamos, mira, ustedes pues, no elijan este tipo de alcohol muy fuerte, no tomen alcohol 90 de la bodega, no tomen alcohol de la bodega. Toma, mira, whisky, aquí está, te voy a enseñar cuáles son los mejores rones del mundo. No quiero una clase en la escuela para que mis hijos aprendan cuál bebida es mejor o cuál es peor, o si pueden ser el derecho de ser alcohólico o no. Las naciones, por tener tantos tipos de personas, pondrá leyes sobre las cosas que son verdaderamente cruciales para dañar a otras personas, como por ejemplo, no se puede conducir un auto estando borracho. No se puede, porque dañas a una tercera persona. Pero si tú quieres ser borracho y tomarte una botella de ron en tu casa o en un bar que está establecido para eso y irte para ahí, no hay problema. Pero las leyes deberían prohibir que un grupo de hombres se ponga en una esquina a beber por donde pasan los ciudadanos comunes, porque allí pueden estorbar o violar el derecho de la gente que camina por la calle. Ahora, si tú quieres ser alcohólico, eso es un asunto privado tuyo. Y si quieres ser homosexual, ese es tú respondes ante Dios, ante tu familia y ante ti mismo por esa decisión. Es tu gusto. Si quieres serlo, sélo. No tenemos ninguna oposición a eso y no creo que a nadie deba condenarse ni a muerte, ni a la cárcel, ni dejar de estudiar en una universidad por ser homosexual. Ese es su derecho y tener un cargo público si lo quiere. Pero querer enseñarle a todo el mundo y en las escuelas, que esa es una opción para otros, ya eso no es inmoralidad, eso es depravación. Y hay una diferencia, hermano, porque ser inmoral es tu decisión de vivir con la moral que te dé la gana. Ser depravado es querer que otros asuman tu moral. Ser depravado es la persona que somete a otros, viola el derecho de otros para decirle, tienes que aceptarme y tienes que ser así, y tienes que recibirme y tienes que recibir esto. Y tienes que aceptar esto de mí y la enseñanza y te voy a enseñar las cosas. Eso es ser depravado. Una prostituta es pecadora cuando se acuesta con un hombre dentro de un cuarto. Cuando hace una película pornográfica es depravada porque se lo está enseñando a otros.
Hermano, tengamos la fe para vivir sin retroceder y decir lo que es correcto, aunque nos cueste. Conclusión, voy a concluir este sermón. Porque hemos elegido la vida cristiana, entonces escoge ser fiel a Jesús en medio de las grandes pruebas. Para seguir siendo fieles se necesita confianza, paciencia y vivir por fe. Hermano, quiero que escuches esto que voy a decir con todo detenimiento. Dios es quien nos ha creado. Y no se puede hablar de virtudes cristianas sin partir de la virtud propia de Dios. Los cristianos somos defensores de los derechos individuales, derechos dados por Dios. Por esta razón, si una persona decide ser homosexual y vivir su vida desenfrenadamente, sexualmente, nosotros creemos que no debe ser perseguida ni asesinada por eso. Pero no puede imponer sus gustos individuales con una ley a los demás. Cada cual responderá ante Dios por su vida. No ante mí, ni ante usted. Cada uno responderá delante de Dios. Toda rodilla se doblará delante de Dios, dice la Escritura. Pero hacer leyes que empoderan a un grupo para enseñar lo que creen es correcto sobre los demás obligatoriamente, porque no tienen opción de ir a otro lugar, porque las escuelas públicas cubanas monopolizan la enseñanza en Cuba y no se puede ir a otro lugar. Sean esas enseñanzas buenas o malas, o con buenas o malas intenciones, no importa, porque algunos también dicen, en la escuela vamos a enseñar ideología política, que es muy buena intención según ellos, pero yo no la quiero para mis hijos. Cualquiera de estas cosas, cualquier tipo de enseñanza que se imponga por un grupo a otro grupo, eso es dictadura de unos sobre otros. No tiene otro nombre, hermano. Nosotros no aceptaremos eso, ni aunque los beneficiados seamos nosotros mismos. ¿Sabía usted? Y ahora voy a hablar como cristiano bautista, porque no voy a responder por los bautistas, aunque creo que son cristianos los pentecostales, los metodistas y todas las iglesias evangélicas son cristianos, pero voy a hablar como institución. ¿Sabía usted que los bautistas, desde sus orígenes, por su lucha por la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la separación de iglesia y Estado, nosotros hemos luchado para que no se imponga a otro grupo nuestras propias creencias? Los cristianos bautistas estamos, por ejemplo, en contra de que se enseñe la Biblia en las escuelas públicas. Sí, señor. ¿Por qué? Porque a la escuela pública van los ciudadanos de toda la nación. Y no se le puede imponer la Biblia a una persona que crea otra religión, porque a lo mejor es islámico o santero o es ateo. No se le puede imponer en una escuela pública. Estamos en contra de que en las escuelas públicas se enseñe la Biblia. Ahora, también estamos a favor de que existan las escuelas privadas. Que si la iglesia quiere fundar una escuela, un colegio, y un padre, por su derecho y su voluntad, desea que sus hijos reciban una orientación cristiana y religiosa de este tipo, y lo quiere poner en esa escuela con toda libertad, el padre escoja qué tipo de escuela pone a sus hijos. Pero la pública, la que es para derecho de todos, la que es sin pagar, que es sin pagar, que no solamente en Cuba, no te dejes engañar más, en el mundo entero la educación primaria es gratuita, es gratuita. Ahora, esa enseñanza gratuita que es pública, hermano, esa enseñanza, como lo era Cuba antes del 59 también, que era pública la enseñanza, no puede tener enseñanza religiosa o doctrinal o política o ideológica de ningún tipo, ni ideología de género, ni ideología de ningún tipo. Debe ser libre. Eso defendemos los bautistas. Aunque aclaramos, siempre implica la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la separación de la iglesia y el Estado. Porque te administran cosas diferentes. El Estado está, hermano, para cuidar de la nación, del orden. Pero cuando un Estado se abroga a opinar en todos los asuntos de la nación, al final deja de hacer lo que tiene que hacer y el país es una quiebra. Porque no se ponen para lo que tienen que hacer. Si estoy en la calle siempre opinando de toda la vida de todos los vecinos, opinando de todas las cosas, mi familia muriéndose de hambre en mi casa. La sociedad cubana, hermano, está siendo violada en este momento por esta propuesta de nuevo código de familia. Lo voy a repetir. La sociedad cubana está siendo violada por este nuevo código de familia. Los que conocemos este país sabemos que el gobierno cuando quiere hacer algo lo hace. Sin importar que la tierra no sirva para sembrar café y se pierdan millones de pesos. Sin importar
que se gaste más que la ganancia para producir 100 millones de toneladas de azúcar. Perdón, 10 millones de toneladas. Sin importar que se haga todo esfuerzo para producir una vacuna, aunque no haya medicamentos básicos ni en los hospitales. Sin importar que se le llame derecho de Cuba o derecho ciudadano, aplastar la libertad de pensamientos de otros, sean mayoría o sean minoría. Nosotros sabemos que así es como obra el gobierno del país donde vivimos. Entonces sí, aunque nos duela, tendremos un nuevo código de familia que no protege a la familia en Cuba. Escuchen eso. Porque la Biblia ya no es el código de familia de los cristianos. No puede ser. No quiere este gobierno que la Biblia sea el código de familia de los cristianos, ni que los homosexuales tengan su código de familia que quieren ser homosexuales, sino que hay un código que va a imperar por encima de todos los códigos, se va a enseñar en la escuela y se va a obligar a la gente en la televisión ahí con los mensajes continuos, hombres besándose con hombres, para que la sociedad completa sea de una ideología nueva de género. Y ya no se va a enseñar ahora ideología marxista-leninista tal vez en la escuela, sino ideología de género. Mira tú. La que en un momento fue una teoría científica, ahora será esta científica también. Tendremos nuevo código de familia que no proteja a la familia, así de sencillo. Es como un código, es como si nosotros hiciéramos un código para bien del perro que defiende el derecho de la garrapata a habitar en el mismo espacio que el perro. Y cuando digo garrapata me refiero al código, no a las personas que tienen un estilo de vida, lo aclaro bien, me refiero a este código. Este código es una garrapata. Y usted está defendiendo el derecho de la garrapata a habitar en el mismo lugar que vive el perro. Y es que el perro puede vivir sin garrapata. Y de hecho, vive mejor sin garrapata. Pero la garrapata, tarde o temprano, terminará chupándole la sangre al perro. Aunque al final mate al perro y se muera ella misma. No, yo tengo perro y fumigo en mi casa para que no haya garrapata. Porque no le doy derecho a la garrapata a vivir donde vive el perro. Porque la garrapata destruye al perro. Lo aniquila. Así que un código de familia para destruir a la familia. No, voy a hacer un código para destruir la familia, no un código para la familia, porque eso no está defendiendo la familia, porque el concepto de familia no puede ser cambiado, hermano. Inventa otro nombre entonces. Un código para defender uniones no sé, conyugales o uniones, no sé. No lo voy a inventar yo. No le pondré nombre a eso. ¿Quién ha dicho que haya necesidad de definir qué es una familia, hermano? Eso está definido ya por la historia. Si tú quieres institucionalizar el derecho de otra gente a tener otro tipo de cosas también, pero la familia que existe y debe ser defendida y protegida. Vuelvo y repito, hermano, y no es matraca mía. La sociedad cubana está siendo violada por esta propuesta de nuevo código de familia. Voy a parafrasear a Roque Barcia, de quien hablé ahorita. Roque Barcia Martí. Hay una gran diferencia entre ser forzados y ser violados. Si rompes una puerta, por ejemplo, para entrar a una casa que no es tuya y descubres la intimidad de una familia, la puerta ha sido forzada. La puerta no fue violada. Porque en la puerta no hay decoro, no hay voluntad. Cuando tú fuerzas una puerta, no existe otra cosa que la idea física. Sin embargo, la casa, al tú forzar la puerta, la casa fue violada. La casa sí fue violada, porque al descubrir la intimidad de un hogar, se deshonra a la familia. Hay un daño moral al decoro en contra de la voluntad de sus dueños. Roque Barcia dice, si un hombre fuerza a una mujer para violarla, él la ha forzado y ha violado. Pero no se puede decir que la forzó solamente, la violó porque la dañó moralmente. Si una mujer se pone agresiva y trata de golpear a un hombre y el hombre la somete por la fuerza, la mujer fue forzada, pero no fue violada, dice Roque Barcia. Si una mujer, un hombre está drogada y se duerme y el hombre se acuesta con ella, el hombre la violó, pero no la forzó porque ella ni siquiera se defendió. Así que hay una diferencia entre forzar y violar. Y la sociedad cubana no está siendo forzada, está siendo violada, hermano. Está siendo violada, la familia cubana está siendo violada porque se está dañando su decoro en contra de su voluntad. Se está aplicando una violencia moral y pérfida para aniquilar nuestra honra, hermano.
Y el gobierno, amparado en la fuerza de su monopolio político, abusa moralmente de sus ciudadanos como si fuera un esclavista del siglo XVIII, hermano. ¿Esta es una violación con propósito? Claro que sí. Claro que es con propósito. Precisamente ahora. Con tantas crisis por resolver en Cuba. Hambre, pandemia, escasez de medicamentos básicos, malas relaciones internacionales, deudas externas, producción nacional en el piso, una tercera parte de las empresas cubanas, según el propio informe del gobierno, en números rojos. Estamos llenos de problemas. Pero, caramba, en su momento más crítico, ¿qué está pasando? En su momento más crítico, en su momento tan valiente, este gobierno hace una jugada arriesgada en la que o pierde y sigue añadiendo descontento de los ciudadanos sobre su gestión, o gana echando a pelear a dos comunidades entre sí, la iglesia y los homosexuales, los echa a pelear. Dos comunidades que son las más despreciadas desde el comienzo de este sistema en Cuba, los cristianos y los homosexuales. La historia nos ampara para decir esto. Dos tipos de ciudadanos que son los que más han sufrido todo tipo de planes de exterminio en esta nación. Los que fueron segregados de las universidades, ambos grupos. Los que fueron llevados a los campos de trabajo forzados de la UMAT. Los que fueron aniquilados de los buenos trabajos, no aplican para buenos trabajos. Fueron segregados de los cargos públicos durante toda la historia. Los que eran considerados lacra social, herencia innecesaria del capitalismo decadente, emisiones gástricas inferiores de la sociedad pasada que no tiene lugar en el perfecto mundo de una sociedad comunista de obreros y campesinos. Cristianos, cubanos y comunidad LGBT, los invito hoy a ver más allá de lo que ves. Como dijera el sabio mono del Rey León, el mono Rafiki del Rey de León, ver más allá de lo que ves. Les invito a buscar más allá de lo evidente, porque yo creo que hay gato encerrado, hermano. Busquemos en el trasfondo de esta historia usando algo más que los 5 sentidos, porque somos como los 3 toros de la fábula de Esopo, y el león no es tan bueno como lo pintan. Si aman tanto los derechos de los homosexuales y el feminismo, si lo aman tanto, ¿por qué no condenan a Irán por la pena de muerte que hay en Irán para los homosexuales? O por condenar a una mujer, como ocurrió en el 2019, cuando fue condenada Nasrin Sotoudeh, bueno, un nombre iraní es difícil, Nasrin Sotoudeh. Esa mujer que es abogada, que defiende el derecho de las mujeres iraníes a no usar un velo. Ella se quitó el velo públicamente protestando. ¿Saben? Fue condenada a 148 latigazos públicamente y 33 años de prisión. Pero nosotros somos socios de Irán. Si este gobierno verdaderamente está en contra del maltrato a la mujer y a favor de los homosexuales, ¿por qué no hace una declaración en contra de Irán como la hizo la ONU, la hizo Amnistía Internacional, o la han hecho todos los países del mundo? Entonces, ¿qué pasa? Cristianos, ¿quién es el enemigo? ¿Los homosexuales? No son mis amigos, pero tampoco son mis enemigos. Ni yo soy enemigo de un homosexual, porque no considero un crimen la homosexualidad, sino un pecado aberrante, un pecado que puede convertirse, o que ahora quieren convertir en una depravación también. Y no todos los homosexuales son depravados. No, por favor, no. Como no todos los cristianos son falsos, porque hay cristianos falsos también. No todos los homosexuales son depravados. Hay gente honorable que tienen eso, y ese es su pecado. Y hay algunos que están hasta en contra de esta declaración o de este código. ¿Por qué discuten los cristianos con los homosexuales y los homosexuales con los cristianos? Abran los ojos, hermano, abran los ojos. Por favor, que nos están echando a pelear. Como cuando Pablo, ¿usted recuerda cuando Pablo estaba preso en Cesarea? Vinieron desde Jerusalén unos grandes, altos judíos de la eminencia judía de aquel tiempo, el Sanedrín, a acusar a Pedro delante del gobernador allí. Y Pablo, aquella gente empezaba a decir cosas de Pablo, y Pablo se dio cuenta que en el grupo habían saduceos y fariseos. Los saduceos no creen en la resurrección, no lo creían, y los fariseos sí creían. Así que Pablo aprovechó esta cobertura
para dividirlos entre ellos. Y Pablo dijo, por la resurrección se me está acusando aquí. ¿Por qué? Porque al saber que ellos iban a debatir sobre eso, efectivamente lo logró. Los saduceos y los fariseos se pusieron a discutir entre ellos en ese momento y se fajaron entre ellos dos por la cuestión de la resurrección. Y Pablo se quedó tranquilito. Y el gobernador de allí, Félix, dijo, oye, está bueno ya, están ustedes discutiendo aquí asuntos que no me interesan a mí, fuera de aquí, y votó a los judíos de ahí. Y Pablo se libró. Pablo se libró. Cuando yo era pastor en Yaguajay, estuvimos luchando por recuperar el templo y la casa pastoral que estaban perdidas por 20 años, injustamente. Gracias a Dios se recuperó. Desde el 2004, desde el 2005, ese templo está con sus verdaderos dueños. La iglesia tenía que reunirse en casa. Mi esposo y yo fuimos a pastorear una iglesia en casa. Y empezamos una lucha legal con todos nuestros derechos, con la propiedad, con abogados, para recuperar el lugar. Pero había un falso pastor allí, un hombre que no vivía ninguna vida cristiana, que era un títere allí de otros. Y este hombre, para defenderse, usó una estrategia. Nosotros habíamos reclamado, había una construcción ilegal en el terreno anexo ahí al templo. Y en esa construcción ilegal, que la estaba haciendo Jehocuba, le metimos la ley y tuvieron que parar la construcción. Entonces, el pastor falso que había allí, con ayuda de extranjeros que él manipulaba el dinero, él había prometido ayuda a 2 familias del pueblo de que le iba a reconstruir sus casas. Y le fue dando migajas allí para que ellos reconstruyeran. Y esas migajas no voy a hablar yo, esos propios dueños hablan de esas migajas. Le fue dando migajas para que ellos reconstruyeran. Y entonces para virarlos contra mí, para usarlos de punta de lanza contra mí, fue a la casa de ellos y le dijo, miren, el pastor ese que está ahora nuevo ahí, sacó una acusación y pararon la construcción ahí de la Jehocuba que está al lado del templo. Y por tanto, también las de ustedes, yo no puedo ayudarles más por culpa de ese pastor. Por culpa de ese pastor. Aquellos 2 hombres, uno se llamaba Eduardo y el otro le decían Paito. Puedo hablar de ellos porque hermanos de Aguajay van a escuchar este sermón y se van a acordar de esta historia. Esos 2 hombres inmediatamente hicieron amenazas públicas sobre mí. Un miembro de la iglesia vino corriendo a mi casa y me dijo, acabo de encontrarme en vivienda Eduardo, un hombre zapatero, y dice que donde quiera que te coja te va a caer a palo. Porque por culpa tuya le pararon la construcción a él. Una mentira. Paito fue borracho a casa de una hermana de la iglesia, a casa de José Alberto y Maricel, que van a escuchar este sermón, José Alberto y Maricel. Les dijo, dile al pastor que le voy a caer a machetazo donde quiera que lo agarre. ¿Qué podía hacer yo, hermano? Allí mismo cuando me lo dijeron, oré al Señor, porque los 2 vinieron casi juntos a hablar conmigo. Oré al Señor. Y salí solo y fui a casa de esas 2 personas. Entré a casa de Eduardo y le dije, yo soy el pastor, quiero hablar con usted. Fue una conversación tensa, me senté en la sala y el hombre cogió un palo largo y fue allá atrás, cogió un palo de su casa y vino y se paró delante de mí con el palo, yo sentado y él con el palo en la mano. Dentro de su casa yo. Y le dije, usted está siendo engañado. Y le expliqué. Ahí su esposa se puso rebelde, él también, pero no me golpeó con el palo. Me fui de allí y fui a casa de Paito. No estaba Paito, estaba el esposo de la hija y conversé con él. Tenía confianza con él. Y él calmó a Paito. ¿Sabe cuál fue el fin de la historia? Esos 2 hombres descubrieron que estaban siendo manipulados y engañados. Que les fue robado el dinero que unos extranjeros le dejaron a ellos y que debió haber sido entregado a ellos. ¿Sabe cuál fue el fin de la historia? Paito hoy es amigo de mi familia. Paito vivía con su esposa Milagro, o vive, frente al templo de Aguajay. Cuando fui a vivir allí nos hicimos amigos, fue de mis mejores vecinos. Milagro se hizo miembro de la iglesia, hoy es miembro allí, es amiga del pastor Yuri Castellano que está allí. Una excelente hermana, Paito y su familia, su hija Ivonne, fueron mis amigos. Carlos Elías cuando era un niñito los montábamos en el perro de Paito. Paito le daba vuelta en el carro, Paito tenía un camioncito y venía a mi casa, buscaba al niño y lo montaba y le daba vuelta. Tú no te acuerdas de eso porque eras muy pequeño, pero lo montaba en el carro. Porque no permitimos que nos echaran a pelear contra quien no era nuestro enemigo. Aunque no coincidiéramos en muchas cosas, hermano. Cuidado, cristiano. Cuidado, ¿a quién debo dirigirme para decirle que se está violando el orden natural establecido por Dios y que se está violando, que esta violación traerá duras consecuencias a la nación y a sus promotores y partidarios? ¿A quién? A los que están haciendo el código de familia. Y a los homosexuales tenemos que decirle, les amamos, Jesús les ama.
no somos homofóbicos, no lo rechazamos, no tenemos rechazo por usted, pero no me quieras imponer, porque sería injusto que yo pusiera una ley o promoviera una ley que a los homosexuales hay que enseñarle obligado la Biblia. Que a los homosexuales hay que enseñarle obligado, que hay que sentarlo ahí, obligarlos a enseñar la Biblia. Eso es injusto. Así que es injusto que a mis hijos los sienten en una escuela y le enseñen a ser homosexual o que la homosexualidad está bien. Porque eso le corresponde a los padres. Cristiano, defiende tu derecho, pero no caigas en esa trampa. Define quién es el que quiere dañar tu familia, violando el laicado de las escuelas públicas. Entiende el derecho individual que Dios ha dado a todo ser humano de escogerle o no de acuerdo al dictamen de su propia conciencia. Acepta el derecho individual de un ser humano a vivir como un pecador, sabiendo que el juicio viene de Dios y a Él dará cuentas. Eleva tu voz sobre la voz sin nombre, como decía el poema, y haz que se vea la verdad, pero sin maltrato y con amor. Confía, ten paciencia y vive por fe. Ora y cree. Dios sigue siendo rey. Hermano, escoge ser fiel a Jesús en medio de las grandes pruebas. Si es que has elegido la vida cristiana, vívela entonces con confianza, con paciencia y por fe. Al final Dios espera de ti una firme lealtad a Jesucristo. Que Dios les bendiga, hermano. La palabra de Dios fue predicada y ahora nos toca a nosotros obedecerla cabalmente. Y si es preciso, ser fiel hasta la muerte, porque dice el Señor que Él nos dará la corona de la vida. Oremos. Gracias, Dios. Ayúdanos a enfocarnos, a ser fieles, a no retroceder, a caminar por fe, con confianza, con esperanza. Oh Padre amado, ayúdanos, Dios, a ser pacientes en todo y esperar el triunfo final de la iglesia y de los que te sirven y te aman, para tu gloria, amando a todos a nuestro alrededor, sin odio, sin rencor, con amor, pero con la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, mis hermanos.